durante 4 días, desde el domingo pasado hasta el 24 de marzo, el Poder Ejecutivo estuvo en vilo esperando una carta de ruptura de Cristina. Y Clarín y La Nación me involucraban en la redacción de la carta. No solo anunciaron que Cristina había tenido una carta, sino que dijeron que yo la estaba ayudando a hacer la carta. E incluso en algunas redes antisociales circuló la versión de que Cristina iba a renunciar a la vicepresidencia, y me llegó la información de que Cristina le había enviado un mensaje a todos los funcionarios de su obediencia, diciéndole que preparen todo para una eventual renuncia y que estuvieran atentos, que ella les iba a avisar. Yo hablé con varios de ellos, a nadie le llegó tal aviso. Son versiones, rumores, que bueno, ¿Cómo inducir a Cristina a la renuncia? Se llama eso. Eso es lo que, digamos, en la jerga de nuestra profesión se llaman operaciones, ¿no? Digamos, de crear una realidad o inducir a una realidad a través de trascendidos que en realidad no son tales y no responden a ninguna cosa con asidero en lo real, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el 24 de marzo, cuando no pasó nada de eso, se disiparon esas versiones. A que no pasó nada de eso no quiere decir que no pasó nada. Pasaron cosas muy importantes. No sé si se acuerdan una nota que hicimos en diciembre del año pasado, no me acuerdo el título, pero allí en esa nota dijimos, se llamaba las deudas de la democracia, se llamaba la nota. Y en esa nota de diciembre dijimos que si el kirchnerismo se había bancado dentro del PJ el gobierno neoliberal de Menem, a pesar de las invitaciones para irse al frepaso, que en ese momento era muy prometedor, y en ese momento el kirchnerismo era una ínfima minoría, y sin embargo se quedaron dentro del pleno menemismo, ¿no? Sí, se quedaron dentro del PJ. Es absurdo pensar que se van a ir ahora cuando son el segmento mayoritario de la coalición que gobierna. Y es un poco lo que dijo el Cuervo Larroque el otro día, ¿no? Exacto, lo vamos a escuchar. El presidente está en un espacio político, fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, justo faltó la frase que dijo antes, que es lo que tiene que ver, lo que vincula con lo que decías vos. No nos podemos ir de algo que gestamos nosotros. Lo armamos nosotros y nos vamos a ir, digo. Lo dijo con todas las letras, en forma muy directa, es decir, mencionando directamente al presidente, cosa que no habíamos hecho nosotros en aquella nota. Pues no es necesario, ¿no? En realidad no sacó 4 puntos, sacó 5,3%, pero da lo mismo, porque fueron los puntos que le faltaron a Cristina para ganarle al anodino Esteban Bullrich, digamos, cuya actual simpatía, debido a la conmiseración por su enfermedad y la forma digna en que la lleva, no puede borrar que fue un desastroso ministro de Educación y una figura verdaderamente gris, como los trajes que usa. Y sin embargo, perdiendo esa elección, que perdió por 41-37 Cristina en el año 17 para la senaduría, se tornó indiscutible centro. Es decir, el liderazgo kirchnerista quedó afirmado más que nunca. Quedó más afirmado con esa derrota que con algunas victorias. Y eso a mí me evoca lo que pasó en el año 65 con Perón, cuando había elecciones provinciales en la provincia de Mendoza, y Augusto Bandor, que quería crear un peronismo sin Perón, apoyó a una candidatura de un dirigente que se llamaba Alberto Cerú García, también, digamos, de peronismo sin Perón,
Y Perón le puso otro candidato y envió a su esposa, a doña María Estela Martínez Cartes de Perón, para hacer campaña a favor de su candidato y en contra del candidato de Bandor. Bueno, la elección la ganaron los conservadores mendocinos, pero el candidato de Perón le sacó una gran diferencia al candidato de Bandor en la interna peronista, y esa derrota también terminó con los pujos independentistas de Bandor y el peronismo sin Perón. Mostró que a Perón no había con qué darle, y esta elección en la provincia de Buenos Aires mostró que a Cristina no había con qué darle. A propósito de esa elección, el domingo pasado el cohete cometió un error que lo reparamos rápidamente, pero hay mucha gente que se enteró del error y no de la reparación. El error fue afirmar que en ese año Héctor Daer apoyó a Randazzo en contra de Cristina. Bueno, Daer tuvo la gentileza, la buena leche de comunicarse con nosotros, habló con Alejandra, después se comunicó conmigo y nos mandó unos documentos que publicamos hoy en el cohete, explicando que no, que cuando se vio que era imposible lograr una forma unitaria, él decidió apoyar a Cristina. De modo que, bueno, lo levantamos en cuanto él nos avisó, pero hay gente que lo leyó antes de que lo levantáramos, sobre todo los medianocheros. Hay muchos. No son la mayoría, pero hay muchos medianocheros. Entonces, bueno, nos disculpamos y lo levantamos. Bueno, ahí se refería a Daer, pero también se refería a los eviteros. Y los eviteros no rectificaron nada, al contrario. Los eviteros explican que nadie es perfecto y que todos nos equivocamos alguna vez. Y si miran la edición impresa, ¿no?, la edición en la pantalla del cohete de hoy, van a ver la foto de uno de los dirigentes eviteros con una conmovedora vocación de aprender cosas nuevas. Sí, porque aparte está en la foto como tratando, me parece que está mirando para ver cómo se hace. Está mirando a ver cómo se está mirando a ver cómo. Explícala, dale la foto, dale. Spoileala. Hay hay un señor y un joven con sus tambores típicos de bombos, se llama. Bombos. Perdón, estaba pensando en Tony Bennett y que vos naciste después del peronismo. Exacto. Como Daniel Santoro. Exactamente. Con esos así bombos grandes, altos, digamos, tocando en el medio de la plaza, y en el ángulo derecho, ocupando prácticamente la mitad de la foto, está este señor que tiene un bombo de esos colgado absolutamente, tiene los dos palos como lo golpearon en el aire, así suspendido, y está mirando a sus compañeros de al lado. A ver cómo se hace. Me hace acordar al principio de una película de Steve Martin que se llama The Jerk, donde es un blanco adoptado. Es comodín, ¿no? The Jerk, no, el Jerk es el tonto, el bobo, o el bobo, que es, claro, adoptado por una familia de negros, muy grande. Entonces al principio están todos obviamente cantando y haciendo palmas, qué sé yo, y no pueden invocar nunca el ritmo jamás. Bueno, capaz que la misma palabra se usa para la carta, para el comodín de los naipes. Es la misma palabra. Jack, ¿no? Creo que no. Bueno, pero chequealo. Chequeamos. La convocatoria, digamos, a la movilización del 24 fue de la Cámpora, que de hace muchos años empieza la recordación del 24 de marzo en la Exma y se cruza la ciudad hasta la Plaza de Mayo, pero la asistencia excedió claramente los límites de esa organización y fue una expresión del peronismo realmente existente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con una exhibición de poder territorial muy contundente. Por supuesto, hay una caterva de alcahuetes que están en los medios
comparando la cantidad de gente que participó en la marcha con la cantidad de votantes y dice que eso no significa nada, bueno, es decir, tienen alergia a la calle. Hay gente que le tiene alergia a la calle. Pero los que entienden algo de política saben que la calle es muy importante, y que después eso se refleja en el momento de las urnas. Digo, si hay 70.000 personas en la movilización, no quiere decir que esa agrupación va a sacar 70.000 votos, de ninguna manera. Bueno, yo hablé con un vecino que tiene un departamento sobre el Libertador y que está impresionado porque el paso de la columna insumió 3 horas. 3 horas de una columna muy grosa, muy ancha, muy tupida, ¿no? Y además, bueno, había una presencia muy importante de intendentes de las secciones electorales primera y tercera, que son las decisivas del Gran Buenos Aires, y esto, digamos, ensombrece la perspectiva que instaló Alberto a fin del año pasado, cuando habló de una primaria abierta para dirimir las candidaturas a todos los cargos, incluyendo el de él. La perspectiva de una primaria en la que Alberto se enfrente con el kirchnerismo, no sé, yo he hablado con algunos, hablo con el propio Alberto también, ¿no? Sobre el tema, y el argumento que plantean, digamos, los amigos de Alberto, los más próximos a Alberto, es que, bueno, un gobernante sin expectativa de un segundo mandato se convierte en un pato rengo. Bueno, es una expresión acuñada en Estados Unidos, el lame duck, el pato rengo, que es muy gráfica. Digamos, tiene que seguir el camino y es una tortura. Ahora, que yo sepa, en ningún idioma el presidencialismo comparado tiene una palabra que caracterice a quien anticipa en forma voluntaria su apuesta a una carta perdedora. Eso no lo conozco en ningún lugar del mundo. Y no puedo dejar de ver la similitud de ese anuncio con el de la guerra contra la inflación. Eso también es novedoso, ¿no? La anticipación de una declaración de guerra 3 días antes. Y es lo que hace que en este momento la negociación principal sea para retrotraer los precios al día anterior al anuncio de Alberto de la declaración de guerra. Porque se largó una carrera de remarcaciones que tiene que ver, digo, como bien dicen Martín Guzmán y Matías Culfa, hay problemas estructurales, y Cristalina Georgieva, hay problemas estructurales. Sí, claro. Si el grado de concentración de la producción y de la comercialización de los artículos de primera necesidad es monstruoso, y de ese modo te imponen las condiciones, es muy difícil otra cosa. Y esto dio lugar a una durísima confrontación entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, las industrias alimenticias y la sociedad rural. Bueno, Feletti dijo que el aumento de precios promedio en esos días fatales rozó el 15%. Pero no solo eso, dio la nómina de las 10 primeras empresas en el ranking de incumplimiento con los acuerdos de precios cuidados. ¿Se puede leer la lista? Se puede leer la lista, pero no tenemos los datos, digamos, a mano para explicar, digamos, el grado de concentración. La lista en sí son nombres de empresas. Shandong, CCU, Coca-Cola, Granix, Los Cinco Hispanos, Prodea, Quilmes, Reckitt Benckiser, Mondelez y Las Marías. Y hay una cosa muy fuerte que hizo Feletti, acusó la especulación, dijo, de los que quieren comprarse más departamentos en Miami. Bueno, esto fue un escándalo. Entre quienes le contestaron estuvo hasta el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que dijo que hay que respetar al campo, porque el campo es la gallina de los huevos de oro. Y Feletti tampoco se quedó callado y le contestó:
Sí, pero se quedan con el oro en el gallinero. Ahora, me llamó la atención esa referencia a los departamentos en Miami. Y me puse a buscar y encontré que el mismo día, Feletti habló a la tarde, a la mañana, Infoemba había publicado una nota sobre el tema. Pero una nota crítica, una nota por el contrario, celebratoria. Chocha. Título: ¿quiénes son los magnates argentinos detrás del boom del real estate en Miami? Bajada: los argentinos son los principales compradores extranjeros de propiedades en esta ciudad de Florida. En esta es casi como si escribieran desde allá, ¿no? Está escrito desde allí, dice, porque son datos de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami. Pero publicado acá deberían decir en esa ciudad de Florida. No, claro. Bueno, dicen en esta ciudad de Florida. Es un diario hecho desde Miami. Pero por supuesto, un lugar donde Daniel Haddad concurre habitualmente en relación con los sectores de inteligencia y de seguridad nacional de la derecha republicana. Republicana y también demócrata, ¿no? Y en la nota esa se dice con orgullo que los argentinos encabezan el ranking de compradores con adquisiciones por un monto superior a los $1.000 millones. No dice $1.000 millones en qué periodo, en cuánto tiempo, pero bueno, es un número, ¿no? Y dice que entre 2000, casi hay fecha, dice, entre 2011 y 2017 el porcentaje comprado por los latinoamericanos en Miami disminuyó, con una excepción, los argentinos, que mientras los demás disminuyeron, aumentaron del 11 al 15% de los compradores extranjeros y encabezan el ranking por delante de venezolanos, canadienses, colombianos y brasileños. Y el promedio de las transacciones de los argentinos en Miami es de $30.000 pesos. $400.000. No, eso es la jubilación mínima. No, $400.000. Che, Perno, ¿tenés ahí el audio del primer video? Prepáralo mientras yo explico de qué se trata. Hay un grupo, un colectivo que se llama Les Jóvenes, que es muy interesante, que plantean, digamos, la problemática del cambio climático, y el temor nuclear. Y hicieron una película muy linda, se llama ¿Qué hacer? Pero para este jueves, para la movilización del 24, hicieron un video que se titula igual que un tema de Mario Clavel que canta la joven Susana Rinaldi con toda la potencia de sus 86 años y que se llama Y la vida va. Muy bonito, ¿no? Qué hermoso, obviamente, ¿no? El video está en la edición digital del cohete. Con imágenes más lindas. Sí, claro, en la nota de Horacio, pero si no, también está en YouTube, se llama como había anunciado Horacio, ¿no? La deuda es con el pueblo argentino, 24 de marzo de 2022. Bueno, esa fue la carta de Cristina. ellos esperaban una tipográfica, pero fue otra la carta, y llevaba un sello el sobre que decía UOM. Y el remitente era Cristina y el sello de UOM. ¿Qué pasó en la UOM esta semana? Bueno, en la UOM pasó la noche anterior a la marcha. Máximo Kirchner acompañó en Quilmes la asunción del nuevo secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, en la zona sur de Buenos Aires, Adrián Pérez, que fue apoyado por la intendenta camporista Mayra Mendoza y desbancó al secretario general durante casi 4 décadas, Francisco Gutiérrez, el célebre Barba Gutiérrez. Bueno, la elección de Pérez en Quilmes y la de Daniel Daporte en Avellaneda. Avellaneda es una de las seccionales más importantes de la UOM. Preludió el desplazamiento de Antonio Caló de la Secretaría General de la UOM Nacional
que ocupaba desde la muerte de Lorenzo Miguel en 2004. Caló ya tenía hasta la reserva en un restaurante y gestionaba la asistencia del presidente Alberto Fernández al festejo de su reelección. Qué feo momento. Se llevó la sorpresa de su vida, porque un rato antes se enteró de que le habían armado una lista opositora y que no tenía ninguna chance de enfrentarla. Esa lista opositora la encabeza el secretario general de Zárate Campana, que también es otra seccional fundamental, Abel Furlan, quien tiene casi 15 años menos que Caló. Y lo acompañará como secretario adjunto el titular más resiliente de las 54 seccionales del gremio metalúrgico, Naldo Brunelli, quien conduce San Nicolás ¿desde cuándo? Ni idea. ¿Desde cuándo? 1973. Hace casi medio siglo. Hace casi medio siglo. Ambos comenzaron su vida laboral y sindical en empresas del Grupo Techín, cuando todavía no eran del Grupo Techín. Algunas sí, otras no. Es decir, otra era Somisa, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que justamente fue privatizada ante el gobierno de Menem y regalada a precio vil a Techín. Bueno, Caló se dio cuenta que no tenía nada que hacer, desistió del intento y permitió la consagración del nuevo secretariado, que por ahora mantendría a Caló como representante metalúrgico en la CGT. Bueno, Caló tenía prevista una comida con Alberto Fernández y con la mesa chica de la CGT, salvo Pablo Moyano, para analizar un pacto de gobernabilidad con la industrial argentina que preside un lobista de las multinacionales alimenticias, Daniel Funes, el memorioso. Bueno, la comida fue en el sindicato de Héctor Daer, en FATSA, Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, y la comentó en Infoemba Ricardo Carpena. Carpena es un periodista de temas sindicales. Durante años escribió la columna semanal de temas sindicales en La Nación, sin revelar que en realidad trabajaba en forma remunerada en el sindicato de aeronavegantes cuando lo dirigía el radical Mariano Belgrano, cosa que se reveló cuando Alicia Castro le ganó el gremio y encontró toda la documentación de los periodistas asalariados, entre ellos Carpena. Bueno, Carpena, que no es un mal periodista, pero conviene saber, digamos, quién es. Según Carpena, en esa comida un sindicalista protestó por la tensión con las patronales agropecuarias y el presidente le dio la razón y le dijo que sí, que tiene razón, que están buscando acuerdos y no confrontación. Bueno, Fernández prometió solucionar las deudas del Estado con las obras sociales, tema eterno en esa relación, y los anfitriones acordaron ayudarlo, comillas, para no beneficiar a Cristina. Bueno, varios medios presentaron esta migración de la UOM como un triunfo del kirchnerismo y de la cámpora. Y recordaron que Furlan fue diputado nacional entre 2015 y 2019 y resistió las presiones para alejarse de las políticas de Cristina, que planteaba la oposición abierta al gobierno de Macri. Y además también recordaron que el año pasado Furlan apoyó la elección de Máximo Kirchner para presidir el justicialismo bonaerense. Ahora, llamarle kirchnerista a Furlan, bueno, el suegro de Furlan era un dirigente sindical del gremio de la construcción que fue detenido, desaparecido por la dictadura, pero llamarle kirchnerista es una interpretación superestructural de un fenómeno que es mucho más profundo. No es que Furlan sea kirchnerista. Y ahora vamos a escuchar otro audio de otro video que está en la edición del Cohete de hoy,
Es un video casero, el sonido no es el mejor. Después, en todo caso, una vez que lo escuchemos, vamos a volver atrás sobre los detalles, que muestra un almuerzo durante un congreso de delegados de la UOM de abril de 2019. Hay muchos que están con los monos, con la ropa de trabajo, hay mucha gente joven, y ahí se hizo, como se hace en muchas organizaciones, un simulacro de elección presidencial. En la sobremesa del almuerzo, bueno, a ver, estábamos en abril del 19, había elecciones presidenciales en octubre. Dice, bueno, a ver cómo votaríamos en la elección presidencial. Y Furlan lee los resultados y se escucha la reacción de los presentes. Ponelo, Perno. 380 compañeros. Del Caño, 2 votos. Pichetto, 2 votos. ¡Traidor! ¡Roberto Gay! Urtubey, ¡Fuera! ¡Fuera, viejo puto! De La Rioja, vamos a votar. Massa, 5 votos. ¡Traidor! Macri, 7 votos. ¡No! Scioli, 31 votos. Labaña. ¡Fuera! Labaña. ¡Fuera! Rodrigo. ¡Sí! Cristina, 270. Es impresionante. Es absolutamente impresionante. Es una película italiana de los 60. Bueno, Furlan y Brunelli. Claro. Bueno, salvo los tibios aplausos para Scioli y la ovación para Cristina, el resto de los nombres recibidos con abucheos e insultos. Y Alberto no figura. ¿Por qué no figura Alberto? Porque Cristina recién lo ungió al mes siguiente. Esto es abril y el video de Cristina donde dice que el candidato es Alberto es en mayo. Bueno, el malestar, digamos, buena parte del malestar que condujo ahora al desalojo de Caló de la conducción metalúrgica se debe a su blandura en las negociaciones paritarias. Volvemos a la economía, ¿no? Digo, es eso, digo, no hay otra explicación. Caló no hizo otra cosa que justifique eso, ¿no? Bueno, a mí me interesó mucho entender, digamos, las raíces de este fenómeno, que de golpe aparece como una eclosión. Apareció una foto de Furlan abrazado con Máximo,
aparece esta identificación de Furlan con el kirchnerismo. Aparece de golpe, ¿viste? Como, bueno, pero cuando se abre una flor es porque debajo hay una planta y esa planta tiene una historia. Y alguien plantó la planta y la cuidó y la regó. Bueno, yo tuve una larga conversación con el querido compañero Victorio Paulón. Paulón fue secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, tanto antes como después de la dictadura, y es actualmente secretario de Derechos Humanos de la CTA, y yo lo llevé a la comisión directiva del CELS también. Y Paulón señala en este proceso de la renovación, la importancia de la renovación generacional y de la revalorización de los derechos humanos, en lo cual él ha tenido una responsabilidad importante. Paulón fue uno de los impulsores de la Intersindical de Derechos Humanos, que agrupa sindicatos de todas las centrales y que mantiene relación con sus pares de Brasil, Uruguay y Chile. En Brasil, Uruguay y Chile nunca hubo ninguna duda, digamos, las centrales sindicales fueron siempre denunciantes de la dictadura, de los crímenes de la dictadura. En la Argentina, en cambio, ha habido, digamos, un tema más confuso, por la forma, dice Paulón, en que se produjo la represión en la Argentina y la participación de patotas sindicales en el secuestro y asesinato de muchos trabajadores. Pero, digamos, a la larga está claro que el blanco principal de la dictadura fueron los dirigentes y sobre todo los delegados de los sindicatos de trabajadores. Y bueno, tenemos en esta edición del Cohete una nota excelente de Magdalena Rúa, que rinde homenaje a Judith Koenig, la contadora recientemente fallecida, que dirigió la unidad de investigación de delitos económicos de la Procuración General a partir de la gestión de Alejandra Gil Carbó, y que investigó en varias empresas de primera línea cómo la persecución a los trabajadores redituó una serie de beneficios para las empresas. Beneficios económicos, aumento de la rentabilidad, disminución de los pagos de indemnizaciones, de las previsiones para pérdidas, de la litigiosidad judicial, por la desprotección de los derechos de los trabajadores. Una investigación extraordinaria, de la cual yo publiqué varias notas cuando estaba todavía en Página 12. Y Paulón dice que los derechos humanos tienen una vinculación profunda con la historia del movimiento obrero que aportó la mayoría de las víctimas. Y los referentes históricos como madres, abuelas e hijos se ganaron el respeto de la militancia obrera, sobre todo en las generaciones más jóvenes, dice. Dice, la ruptura de la CTA y de la CGT fue un fenómeno fundamentalmente superestructural de la dirigencia. Las bases sindicales, fundamentalmente en el interior, tendieron a seguir luchando en forma conjunta, por lo cual toda iniciativa que tienda a unir fuerzas es muy bien acogida. En ese sentido, él no lo mencionó ahora, pero lo hemos hablado muchas veces. Fue pionero también la creación del llamado Movimiento Obrero Santafesino, que reúne CGT y CTA, que fue promovido por Jorge Hoffman, secretario general de ATE de Santa Fe y de la CTA de Santa Fe, que es uno de los dirigentes más lúcidos, que fue candidato a vicegobernador con el Chivo Rossi en una elección pasada y que ahora no lo siguió a Rossi porque, digamos, respaldó las posiciones de Cristina en la elección de Santa Fe. Bueno, un dato irónico pero significativo. La agrupación, digamos, que lleva a Furlan a desplazar a Carlos se llama José Rucci. Yo le pregunté a Paulón y me cuenta el origen. Dice que a principios de siglo la agrupación metalúrgica
creada por Lorenzo Miguel, se llamaba Augusto Bandor. Y entonces quienes enfrentaron a Lorenzo Miguel e impulsaron la designación de Caló como sucesor, decidieron crear en réplica a la agrupación Bandor, la agrupación Rucci. Pero me dice que los obreros actuales tienen una idea muy borrosa acerca de quiénes fueron Bandor y Rucci. Claro. Digo, son dirigentes de hace 50 y 60 años. Los jóvenes hoy no tienen mayor idea. En cambio, saben muy bien en qué consistió la dictadura. Y saben muy bien en qué se parece la política económica de la dictadura a la que pregona Macri para un hipotético segundo tiempo. Y Paulón está convencido que la Intersindical de Derechos Humanos no tiene techo y que va a ser un factor unificador del movimiento sindical. Y mira, es una cosa muy interesante. Paulón es un tipo muy interesante. Dice que estamos ante una nueva etapa histórica del sindicalismo, que volverá a ser la principal fuerza de oposición al neoliberalismo. Y dice, el neoliberalismo ha puesto como eje de su política e incluso de su propaganda el ataque a los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos. Y el neoliberalismo lo ha dicho con todas las letras, que este es el momento de terminar con el problema que han tenido a lo largo de toda la historia, que es la existencia de un fuerte sindicalismo. Por eso no hablan de los años de Néstor y Cristina, hablan de 70 años, se remontan al peronismo, se remontan a Perón. Ahora, mira, fue tan fuerte el impacto del relevo de Caló por el perro Furlan, le llaman perro a ¿Otro Furlan. perro? Otro perro, sí. Sí. Vos sabés que hoy podés ganar el Oscar, ¿no? ¿Lo tenés claro? Sí, el poder del perro. Sí. Pero creo que es por Furlan, ¿eh? Ah, ok. Bueno, fue tan grande el impacto de esto que pasó a segundo plano la derrota de Luis Barrio Nuevo en el gremio de gastronómicos, vencido por su ex cuñado Dante Camaño, y el anuncio de Armando Oriente Cavalieri de que el año próximo no buscará otro mandato en el Sindicato de Comercio y Servicios. Todas estas son constancias de los movimientos tectónicos que sacuden al gremialismo obrero y del cual la dirigencia política debería tomar nota. Sí, pero digo, desplazar a Caló, a Barrio Nuevo y a Cavalieri de comercio es de un cambio tectónico, como decís vos, ¿no? Pero por supuesto, y además que ese... Álvaro Gutiérrez, ¿no? Y Álvaro Gutiérrez. Pero que además que ese desplazamiento, digamos, esté en manos de una generación de trabajadores que reivindican los gobiernos de Néstor y Cristina, y el audio ese que escuchamos no deja lugar a dudas. No es Cristina contra Macri. Ahí están... Contra el resto del mundo. Claro, contra el resto del mundo, ¿no? Bueno, del acuerdo con el fondo, mucho más ya se ha dicho demasiado, ¿no? Pero, digamos, hay cosas que son significativas. Alberto Fernández volvió a defender el acuerdo en ese video con música de Vivaldi que se difundió en el entretiempo del partido con Venezuela, y dice que el acuerdo permite seguir creciendo, no quita derechos, no propicia reformas laborales ni jubilatorias, ni dispone reformas estructurales en el Estado. Pero el Fondo Monetario también dio una declaración anunciando la aprobación del acuerdo. No sé hoy, pero hasta ayer ese comunicado solo estaba disponible en inglés. En castellano no lo encontré en ningún lado. Y destacó justamente la necesidad de esas reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades de larga data de la Argentina. Según Cristalina Georgieva, el comunicado incluye una descripción de lo acordado y luego una declaración textual de Cristalina Georgieva, que dice que el programa acordado con la Argentina tiene riesgos excepcionalmente altos
que requerirán una recalibración temprana. Viste que siempre te inventan una palabreja nueva, ¿no? Macri reperfiló la deuda, estos quieren recalibrar el programa. Y me haces acordar a Mayans, ¿no? En el sí, de la semana pasada, muy gracioso. Gran valor el Gordo Moyano, gran valor. No sé si lo comentamos aquí en esa intervención en el Senado, se refirió a una posición de Pichetto, hizo una pausa y dijo, con esa alegría que él tiene. No lo escuché. Sí, Pichetto es como Buster Keaton, ¿no? Y no solo como Mickey Vainilla. Bueno, Georgieva dice, ella objeta las barreras regulatorias a la productividad, la inversión y el empleo formal. Bueno, habrá que esperar para ver qué implica para el futuro el apoyo de la oposición política, las cámaras patronales y una burocracia sindical que ya comienza a padecer las reverberaciones de su actitud. Hoy en Clarín, una de las notas principales plantea, le atribuye al camporismo afirmar que Alberto se está preparando para gobernar junto con la oposición. Yo no lo escuché eso, pero sí el comunicado del Fondo Monetario habla de la necesidad de un fuerte consenso político y social para sostener la implementación de la agenda de reformas, las que Alberto dice, las que dice que no pidieron. Sí. E incluso en una admisión oblicua de las diferencias que hay en el directorio, el comunicado del fondo dice que algunos directores pidieron que la Argentina incorpore ya alguna de estas reformas para aumentar su credibilidad, que evidentemente es baja tanto aquí como allí. Según Clarín, esos directores fueron representantes de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Japón, nada menos. Socios menores, va. No socios menores. Perdón, déjame que subraye, porque me parece importante, digo, lo mencionaste, pero lo que objetan, lo que están pidiendo es que quiten todas las regulaciones que hay a la productividad, la inversión, explotación del trabajo. Exacto. La inversión, es decir, que hagan lo que quieran, sacar dinero como quieran, y el empleo formal, es decir, hay demasiada, lo que están objetando es los derechos de los laburantes, básicamente, ¿no? Que hay tienen demasiados derechos y esto es una... Como siempre. Y además, bueno, el encargado del fondo para Sudamérica, Ilan Goldfein, lo ha dicho con todas las letras. Lo ha dicho no con esta elipsis presuntamente elegante, lo ha dicho con todas las letras. Ahora, este tema, digamos, del acuerdo con la oposición, tiene un punto, ¿no? Porque, digamos, el presidente UCRista, Gerardo Morales, que es el único aspirante a la presidencia que lo dice en forma abierta, yo quiero ser presidente, está cada vez más próximo al presidente Alberto Fernández y a Sergio Massa, tiene un vínculo de antigua data, lo cual lo convierte en un ariete útil para el gobierno que profundice la discordia dentro de los cambiantes. Y la semana pasada, los mutantes, como le dice Aschieri, ¿no? Aschieri, sí. La semana pasada Morales visitó con una delegación de intendentes radicales al ministro de Ayuda Social, Juan Horacio Zabaleta, que es uno de los principales impulsores de la ruptura presidencial con el kirchnerismo. Y hay un tuit de Coco Garfagnini, el coordinador del Frente Milagro Sala por la Dignidad y el Trabajo, que pone la foto de ese encuentro de Zabaleta con Morales. Dice: la última vez que Morales tuvo una foto como esta era viceministro, gobernaba de la Rúa y vino el 2001.
no es buena idea forzar a que se repita la historia. Una foto como esta es una cabecera de la mesa con Morales de un lado y Zabaleta del otro. Exactamente. Ahora, esto contamina al gobierno, sin ninguna duda, porque Gerardo es el carcelero de Milagro Sala. Pero, digamos, al gobierno le viene bien. ¿Me escuchá algunas de las cosas que acaba de decir Gerardo Morales? Lo que se escucha ahí en el Senado, el rum rum del Senado, que ya se lo quieren llevar puesto también al presidente para que se haga cargo ella de la conducción del país. Por eso que lo único que se hacen es que se creen halcones que no tienen ni siquiera garras para pelear, para dar la batalla que ustedes dan todos los días para cuidar a su pueblo. Esos son halcones de pico, que no hacen y no tienen la responsabilidad de gobernar a sus pueblos. Y tampoco quiero un gobierno de CEOs y que nos autodenominemos el mejor equipo del mundo. Bueno, eso es para Macri, ¿no? Clarísimo. Ahora, esto contamina al gobierno porque es el carcelero de Milagro Sala, que recordemos fue detenida en febrero del año 16. Y Morales fue el precursor de la política que iba a aplicar el gobierno de Macri a sus adversarios en los 4 años siguientes. Ahora, ya pasaron 2 años desde que terminó el gobierno de Macri. Y Milagro y sus compañeras de la Tupac siguen privados de su libertad, ¿no? El 24 de marzo en Jujuy, los organismos de derechos humanos marcharon en San Salvador para conmemorar a las víctimas del Estado terrorista. Y en esa marcha, lo que queda de la Tupac Amaru, muy golpeada por el gobierno de Morales, llevó los restos de la bandera con las fotos de los detenidos desaparecidos jujeños. Y digo el resto de la bandera porque dentro de su obra de destrucción de la Tupac Amaru y de todo lo que había hecho, Morales se apropió de la sede central de la Tupac Amaru y donde puso un destacamento policial primero. Háblame de símbolos. Era tan brutal que después metió un centro de jubilados ahí. Y ahí estaba la bandera que todos los años usaba la Tupac Amaru para marchar los 24 de marzo. Tiraron la bandera a la basura. Y los compañeros la rescataron de un container, pero deteriorada, y la llevaron a la marcha. Y también denunciaron que Morales demolió un sitio de memoria que funcionaba en lo que fue el comando radioeléctrico con el pretexto de una obra de remodelación del Cabildo. Bueno, estos son límites que no se pueden traspasar sin consecuencias. Yo entiendo, es un gobernador, entiendo el federalismo, es una voz discordante de la de Macri dentro de la coalición cambiante. Institucionalmente tenés que tratar con él, lo entiendo, pero no podés darle el trato privilegiado que le da el gobierno sin contaminarte. Es radioactivo Morales, ensucia todo lo que toca. Y yo sé que a Alberto le preocupa la situación de Milagro, que ha ido a visitarla a la cárcel, pero no es un problema de relaciones personales. No, es un problema institucional, es un problema político. Y esta proximidad con Morales, aunque no se produzca el vaticinio de Clarín de un gobierno de Alberto con sectores de la coalición cambiante, aunque no se produzca, es contaminante y produce un poco de repugnancia. Te ganaste esta canción, Horacio.